En este preciso momento, mientras decides si te quedas o pasas de largo, algo está sucediendo detrás de tu pantalla que no tiene explicación lógica. Una puerta se abre sobre tu casa y sobre tu cuerpo, y solo los que se atreven a escuchar hasta el final alcanzan a cruzarla antes de que vuelva a cerrarse. No estás aquí porque sí, no es azar, no es un algoritmo caprichoso, es una cita agendada desde hace tiempo, y quien llega a este punto con el corazón dispuesto, descubre algo que la mayoría ignora por años. Hay una manera real de caminar por días inciertos sin enfermarte por dentro, de dormir sin ese zumbido de miedo, de despertar con el pecho liviano, de ver cómo lo que otros llaman inevitable se detiene en el umbral como si no tuviera permiso de entrar. Si te quedas, si no te distraes, si decides creer por unos minutos más de lo que dura un gesto en la pantalla, vas a recibir una llave que cambia climas. Y lo sabrás porque, mientras escuchas, sentirás que tu respiración encuentra ritmo y que tu alma ocupa el lugar que hace tiempo le pertenece. No te hablo como quien promete milagros de feria, ni como quien vende tranquilidad en cuotas. Te hablo como quien vio demasiadas veces lo mismo. Personas que llegaron con la mirada rota, con el sueño hecho trizas y con diagnósticos que parecían sentencia, y que al activar lo que estás a punto de oír, empezaron a vivir en un nivel de protección que no depende del humor del mundo. Hoy, aquí, ahora, hay una sombra a punto de extenderse sobre ti. Una sombra que los ojos no ven, pero tu espíritu reconoce. Y si decides prestarle al cielo estos minutos, esa sombra te cubrirá por dentro como una manta tibia que apaga el temblor y reordena el caos. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permanecer hasta el final, porque la protección no se activa con curiosidad a medias, se activa con una decisión simple y radical: quedarte y creer. Tú sabes lo que es vivir con la sensación de que algo te persigue sin nombre. Tú sabes lo que es mirar el celular para distraerte y encontrar noticias que te vuelven a la garganta el mismo nudo. Tú sabes lo que es tragarte la angustia para no preocupar a nadie. Y por eso lo que voy a decirte ahora te va a cortar como bisturí, pero también te va a coser por dentro. No naciste para acostumbrarte a sobrevivir. No naciste para tolerar el dolor como identidad. No naciste para normalizar el cansancio que te roba la cara y el alma. Hay un lugar donde la plaga no dicta tu ánimo, donde la saeta del día pierde su puntería, donde el terror de la noche no encuentra tu puerta. Y hoy vas a aprender a entrar ahí, no con fórmulas vacías, no con superstición, no con autoengaño, sino con una verdad que se activa con la boca y se habita con el corazón. Si decides quedarte, vas a notar algo extraño. Las palabras que estás oyendo empiezan a sentirse más pesadas que el aire, como si tu habitación se hiciera más densa, como si los ruidos de siempre se alejaran unos pasos. No te asustes, es normal cuando lo eterno toca lo cotidiano. Algunos, en este punto, sienten que se les humedecen los ojos sin razón. Otros sienten un calorcito en el centro del pecho. Otros sienten que el cuerpo se relaja donde siempre estaba en guardia. Es la señal de que tu alma está reconociendo su casa, y eso que llamabas casualidad era en realidad el primer empujón de Dios para traerte hasta aquí. No te levantes, no cambies, no mires qué más hay, no te sabotees justo cuando estás por escuchar lo que cura la raíz, porque el enemigo siempre grita más fuerte en el minuto antes de que la luz se encienda. Escúchame bien, si pones tu corazón en esto, si te das permiso de creer de nuevo, si te quedas hasta el último segundo, voy a llevarte de la mano a un lugar donde los diagnósticos no gobiernan tu paz y donde los miedos pierden la costumbre de quedarse. Vas a entender por qué llevas tiempo sintiendo lo que sientes, vas a descubrir por dónde se coló el desgaste y sobre todo, vas a aprender cómo cerrar esos portales y levantar una cobertura real sobre tu mente, tu cuerpo y tu casa. No es un truco, no es optimismo. Es la diferencia entre visitar a Dios de vez en cuando o habitar en su presencia como quien duerme bajo techo seguro mientras afuera llueve sin parar. Si te quedas, te prometo esto. Antes de que termine este mensaje, vas a saber exactamente qué hacer al despertar, qué declarar cuando la ansiedad golpea a medianoche, cómo blindar tu puerta interior para que la enfermedad deje de tratarte como terreno libre. Tal vez te estás diciendo, ya he escuchado promesas antes, y tienes razón. Por eso la mía no se basa en mi voz, sino en lo que vas a activar. Yo solo voy a encender la mecha. El fuego lo pondrá Dios
cuando pronuncies con autoridad lo que estuvo dormido en tu boca. No necesitas talento espiritual, no necesitas un currículum de fe, no necesitas pasar un examen. Necesitas quedarte y escuchar. Necesitas atreverte a creer que el cielo se inclina donde un corazón herido decide intentarlo otra vez. Necesitas darte la oportunidad de ser testigo en tu propia historia, porque si te quedas de verdad, si sostienes este sí hasta el final, vas a cruzar de la orilla del miedo a la orilla del amparo, y muchas cosas que hoy parecen fijas van a empezar a moverse a tu favor. Así que aquí está el trato santo entre tú y Dios delante de esta pantalla. Tú te quedas, tú escuchas hasta el final, tú abres el corazón sin cinismo y Él hace el resto. Él te cubre, Él te libra, Él te muestra por dónde cerrar, Él te enseña a hablar con autoridad, Él te devuelve el sueño, Él te arma de paz. Lo único que te pido es que no te vayas, que no te distraigas, que no apagues justo ahora, porque si permaneces, si decides que este es tu minuto, entonces hoy empieza tu historia de protección. Hoy comienza a levantarse sobre ti ese muro invisible que la enfermedad no puede cruzar. Y lo vas a saber, no porque lo diga yo, sino porque cuando este mensaje termine vas a sentir que algo cambió de sitio dentro de ti, que la noche ya no pesa igual, que el pecho respira distinto, que el miedo no manda, que por fin encontraste el escudo que buscabas. Tú sabes exactamente cómo se siente ese vacío que no respeta horarios, porque te alcanza en la fila del supermercado, en el bus camino al trabajo, en la ducha donde nadie te escucha, en la mesa donde finges que todo está bien, y hasta en la cama cuando por fin apagas la luz y el silencio te devuelve la verdad que no quisiste mirar durante el día. Tú sientes un cansancio que no se cura con dormir 8 horas, porque al despertar, lo primero que piensas es que no quieres empezar otra vez. Tú has sentido esa opresión en el pecho, como si llevaras una piedra húmeda amarrada por dentro, y te has preguntado si eres tú o si hay algo más. Tú has notado que tu risa suena correcta pero no auténtica, que tus fotos se ven alegres pero tus ojos se ven cansados, que tu mente corre pero tu espíritu camina arrastrando los pies. Y aunque te dices, es solo estrés, ya pasará, hay un rincón adentro que sabe que no es solo eso, porque cuando intentas explicarlo, te faltan palabras y te sobran lágrimas. Tú conoces esas madrugadas de 3 de la mañana donde abres los ojos como si alguien te hubiera llamado por tu nombre y sin dolor físico claro, todo el cuerpo te pide auxilio en un idioma que no entiendes. Tú sientes que tu fe está viva pero golpeada, que tu esperanza existe pero se esconde, que tu amor por Dios está intacto pero como bajo lluvia. Y por eso cuando escuchas esta voz, no oyes a un extraño, oyes a alguien describiendo con precisión la batalla silenciosa que libras cada día sin contársela a casi nadie. Tú te acostumbraste a funcionar en automático porque había que hacerlo, porque en tu casa te necesitan, porque la cuenta no se paga sola, porque aprendiste a ser fuerte a los golpes, porque nadie te enseñó a llorar delante de Dios sin vergüenza. Tú guardaste memorias que duelen como astillas invisibles y aún así te levantaste, te vestiste, saludaste, trabajaste, volviste, cocinaste, cuidaste, ayudaste. Pero al cerrar la puerta de tu cuarto, te encontraste otra vez con esa sensación de estar incompleto. Como si hubiese un cuarto en tu alma con la luz quemada y cada vez que pasas por ahí te tropiezas con los muebles. Tú has notado que hay días en que el cuerpo habla raro, con puntadas que aparecen y desaparecen, con tensiones que no ceden, con un nudo en la garganta que no tiene explicación médica. Y mientras esperas una señal fácil, te preguntas, ¿por qué tu oración a veces suena como eco? ¿Por qué la Biblia que amas se te hace pesada? ¿Por qué el canto que antes te encendía ahora te deja igual? ¿Por qué te cuesta concentrarte en lo que verdaderamente te hace bien? Y aunque intentas distraerte con pantallas, con conversaciones, con pendientes, al final del día la misma sombra te espera en la esquina, no para asustarte, sino para recordarte que algo profundo pide atención. Tú cargaste durante años palabras que nunca debiste creer, promesas que nunca cumplieron, responsabilidades que no te correspondían, miradas que te juzgaron sin saber tu historia, y cada una dejó un hilo suelto que hoy jala de ti cuando menos lo necesitas. Tú llevas dentro despedidas que no pudiste hacer, culpas que nadie te perdonó en voz alta, errores que ya confesaste, pero que tu memoria no suelta. Tú llevas adentro preguntas que no te atreviste a formular por miedo a escuchar tu propia verdad. Preguntas como, ¿por qué me siento tan solo si estoy rodeado? ¿Por qué me enfermo justo cuando estoy a punto de lograr algo? ¿Por qué regreso a hábitos que juré dejar?
Y el simple hecho de admitir que te preguntas eso ya te da vergüenza porque te enseñaron que la fe no duda. Pero tu corazón sabe que dudar no te hace menos creyente, te hace más humano. Y justamente por ser humano, sientes el desgaste de una guerra invisible que no para cuando cierras los ojos ni cuando cierras la agenda. Una guerra que tiene el sonido de tus propios pensamientos cuando te hablan sin misericordia. Tú reconoces esa tristeza de domingo en la tarde que no anuncia nada malo y sin embargo tiñe el aire, esa sensación de que la semana te va a pasar por encima. Tú reconoces el peso de sentarte a comer con la familia y esforzarte por disfrutar mientras el cerebro te empuja a un desfile de preocupaciones que ni siquiera puedes resolver esa noche. Tú has sentido cómo se te cae el ánimo sin motivo exacto, cómo te faltan ganas de lo que siempre te gustó, cómo te sientes culpable por querer estar solo y a la vez con miedo de quedarte contigo mismo, porque sabes que entonces vas a escuchar esa voz pequeña que te dice que estás agotado. Tú has probado 1000 pequeños remedios para ese dolor del alma, desde ordenar la casa hasta salir a caminar, desde escuchar un podcast hasta prometerte que mañana empiezas de cero, y aunque todo ayuda un poco, nada termina de tocar la raíz, porque cuando aparece el silencio, vuelves a escuchar la misma alarma interior, la que te recuerda que hay una parte de ti que sigue sin refugio. Tú te sorprendiste más de una vez reaccionando con irritabilidad a cosas pequeñas y luego pidiéndote perdón por dentro. Tú notaste que te cuesta más orar que antes y te hiciste la película de que quizá Dios está cansado de ti, pero aún así volviste y le dijiste, no me sueltes. Tú intentaste mantener la disciplina, pero hay días en que la Biblia se te cae de las manos como si pesara demasiado. Hay días en que la iglesia te abruma por el ruido de tu propia cabeza. Hay días en que sientes envidia santa por los que parecen tenerlo claro y te preguntas por qué a ti no se te ordena el alma con la misma facilidad. Tú quisieras poder explicar que no es falta de amor por Dios, que no es rebeldía, que no es pereza, que es otra cosa, una mezcla de saturación, de heridas viejas, de temores nuevos, de cansancio acumulado y de una constante sensación de estar corriendo una carrera sin ver la meta. Tú has vivido esos microsegundos de pánico donde imaginas lo peor sin quererlo, donde un dolorcito te lleva mentalmente a un diagnóstico, donde una noticia te roba el sueño por anticipado, donde te preguntas si te pasará a ti, si le pasará a los tuyos, si la suerte se acabó, y aunque te regañas por pensar así, tu cuerpo ya recibió la señal y responde con tensión, con palpitaciones, con manos frías. Tú quisieras poder apagar ese interruptor que te enciende la alarma por cualquier cosa, pero no encuentras el tablero. Quisieras volver a la paz de cuando eras niño y no había que sostener el mundo. Quisieras que alguien te dijera con autoridad, estás a salvo. Pero cuando lo dices tú frente al espejo suena hueco y por eso, aunque te incomode admitirlo, necesitas una sombra más grande que la tuya, un techo más firme que tus fuerzas, un abrazo más ancho que tus brazos. Tú te reconoces en este retrato porque aunque no cada detalle sea tuyo, la melodía sí lo es. Tu vida suena parecida a este mapa de síntomas del alma y lo más honesto que puedes decir hoy es, sí, me pasa, sí, me duele, sí, me cansa, sí, me asusta, y ese sí es el principio de todo, porque mientras te resististe a nombrarlo, el dolor se multiplicó en la sombra, mientras lo negaste, creció, mientras lo escondiste, gobernó. Pero ahora que lo miras de frente, ahora que te escuchas diciendo la verdad sin maquillaje, ahora que te atreves a confesar que necesitas refugio, empieza a moverse algo a tu favor, porque el cielo responde cuando el corazón deja de pretender que puede solo y se atreve a preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Dónde está la puerta? Tú que te sientes así y que reconoces estas señales como quien reconoce el olor de su propia casa, estás listo para escuchar la explicación que encaja con lo que vives. No una teoría fría, no una etiqueta psicológica más, no un dictamen sin esperanza. Estás listo para escuchar la verdad que pone orden. Porque lo que te pasa no es casual ni puramente mental. No es flojera de espíritu ni culpa tuya por completo. No es el destino jugándote en contra. Es otra cosa. Y si te quedas un poco más, en el siguiente paso vas a comprender por qué duele donde duele y cómo cerrar la grieta invisible por donde se te va la vida. Para que todo lo anterior deje de ser un catálogo de sensaciones y se vuelva mapa con ruta, hay que ponerle nombre al enemigo correcto.
y encender la luz donde hasta ahora gobernaba la penumbra. Porque lo que te ocurre no es solo cansancio acumulado, no es únicamente una racha de estrés, ni tampoco un defecto de carácter. Lo que te está drenando se parece mucho más a una filtración espiritual que se abrió cuando bajaste la guardia en lo invisible. Una grieta fina que no hace ruido, pero sí es capaz de inundar la casa entera si nadie la sella. Y esa filtración rara vez se abre de golpe. Casi siempre nace de decisiones pequeñas y sostenidas, de acuerdos que hiciste sin darte cuenta con ideas que te lastiman, de hábitos que te parecieron inocentes, pero le dieron derecho al ladrón a merodear, de palabras que otros te dijeron y terminaste repitiéndote en voz baja hasta convertirlas en verdad, de una culpa que nunca entregaste y se volvió humedad en los cimientos, de una herida que no supiste llorar y se transformó en puerta entornada. Y cuando el espíritu habita con la puerta entornada, el alma vive intranquila, y cuando el alma vive intranquila, el cuerpo habla a su manera. Aquí está el diagnóstico sin anestesia, pero con esperanza. Hay una enfermedad del alma que ha encontrado hospedaje porque dejaste de habitar bajo el abrigo y te conformaste con visitas cortas. Y fuera del abrigo todo viento es amenaza, toda sombra parece gigante, todo síntoma se multiplica. Por eso no es casual que duela donde duele y pese donde pesa. Es coherencia de un corazón expuesto. Y el nombre de esa exposición es deshabitar, dejar de hacer de Dios el lugar y convertirlo en evento. Si lo miras con honestidad, descubrirás en la memoria reciente pequeñas rendiciones que ahora parecen normales. Esa mañana en que cambiaste tu tiempo de oración por media hora extra de pantalla y pensaste que no pasaba nada. Esa conversación donde permitiste que sembraran miedo sobre tu cuerpo y no levantaste la voz de la promesa. Ese enojo que dejaste macerar hasta convertirse en resentimiento tibio que nunca nombras. Esa culpa que te hace creer que mereces el desgaste. Ese perfeccionismo que te exige funcionar aunque el alma esté quebrada. Ese lo resuelvo solo que te puso en un desierto sin nube ni columna de fuego. Y como la naturaleza aborrece el vacío, lo que no ocupa Dios lo ocupa la ansiedad, y lo que no cubre la palabra lo cubre la preocupación, y lo que no sellas con oración lo sella el miedo. Por eso la noche se te alarga y el día se te acorta. Por eso el sueño no descansa y la mente no calla. Por eso el pecho aprieta sin motivo clínico aparente. Porque tu interior está intentando avisarte que la muralla principal perdió centinelas. Y cuando la muralla queda sin vigía, lo que antes eran mosquitos parece ejército. Lo que antes eran dudas sueltas se vuelve narrativa, y la narrativa repetida termina afectando el pulso, la digestión, el dolor, la respiración. No es magia negra, es coherencia espiritual. El desorden en lo alto se vuelve desorden abajo. Míralo desde otra arista para que termine de encajar. Cuando te alejas del abrigo, la voz que más escuchas es la voz del miedo disfrazado de prudencia. Y esa voz te propone pactos razonables que suenan sabios, pero te debilitan. Te dice, no esperes demasiado y no te dolerá. Te dice, sobrevive y no pidas plenitud. Te dice, mientras no te pase algo grave, estás bien. Y tú compras ese seguro barato que te cuesta carísimo. Porque firmar esos pactos significa renunciar a la abundancia que Cristo declaró para ti. Y renunciar a esa abundancia te deja funcional pero vacío, correcto pero sin fuego, sano en apariencia pero enfermo de esperanza. Y cuando la esperanza enferma, el cuerpo acusa recibo con 1000 lenguajes discretos, contracciones de músculos sin razón, hormigueos que no tienen dueño, opresiones suaves que aparecen y se van. Y todo eso no para porque los exámenes salgan bien, para cuando cierras la puerta por dentro y vuelves a nombrar al Señor como tu refugio, porque donde el refugio es real, la fisiología recibe órdenes nuevas. Por eso la Escritura no nos ofrece placebo sino lugar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que recuerda a veces, no dice el que siente bonito, dice el que habita. Y habitar es volver a instalar la cama en la presencia, es vivir ahí, es que tu primera conversación del día ocurra con Dios antes que con la ansiedad, es que tus últimas palabras de la noche se queden en su mano y no en la pantalla. Suma a esto otra pieza que pocos cuentan pero tu corazón entiende. Hay palabras que funcionan como llaves para abrir y cerrar ambientes, y has usado sin querer llaves que abren cuartos equivocados,
porque cada no puedo, seguro me enfermo, mi familia es así, a mí todo me sale mal, yo siempre recaigo. Es una llave que ajusta la cerradura de un cuarto húmedo, y cada Señor, tú eres mi refugio, tu palabra es viva y eficaz. Tú sanas todas mis dolencias, no temeré al terror nocturno, es una llave que enciende luz y seca paredes, y aquí la sinceridad debe ser quirúrgica. Tu boca ha colaborado con el enemigo algunas mañanas, no por maldad, por costumbre, y el cuerpo escuchó, y la atmósfera de tu casa escuchó, y tus noches lo notaron. Por eso este diagnóstico no te acusa, te explica, te ofrece una salida precisa, cambiar la llave y sellar la grieta. Porque cuando el flujo de palabras se ordena con la palabra, el flujo de síntomas cambia de curso, y donde había presión empieza a haber descanso, y donde había alerta empieza a haber calma, y donde había repetición de ciclos empieza a haber cierres. Y si preguntas, ¿no será sugestión? Te respondo con la Biblia en la mesa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. No dice que entretiene, dice que penetra, separa, sana, alinea. Hay todavía otro componente que conviene nombrar para que dejes de pelear con fantasmas y empieces a pelear bien. En la vida espiritual existe algo parecido a la legalidad, espacios donde lo que permite se establece, y eso no te condena, te responsabiliza. Si la puerta quedó entornada por la rabia que alimentaste, ciérrala con perdón pronunciado aunque tiemble la voz. Si la puerta quedó entornada por un hábito nocturno que te roba el alba, ciérrala con una disciplina pequeña y brutalmente honesta. Si la puerta quedó entornada por una relación que desarma tu fe, ciérrala con una decisión que te duela hoy y te sane mañana. Si la puerta quedó entornada por culpas viejas, ciérrala aceptando el perdón que ya se te dio en la cruz y dejando de castigarte por lo que Dios ya no recuerda. Ese es el diagnóstico valiente. No estás loco, ni débil, ni maldito. Estás desordenado por dentro en puntos claves, y Dios quiere ordenarte sin humillarte. Quiere devolverte el abrigo como casa y no como hotel. Quiere que la paz deje de ser invitada esporádica y vuelva a ser residente principal. Y cuando la paz reside, la enfermedad pierde la agenda. Queda una pieza más en este rompecabezas, y es reconocer que mucha de tu fatiga viene de sostener identidades que no son tuyas, de cargar roles que asumiste para sobrevivir, de cumplir expectativas que te pusiste para merecer amor, y ese teatro, aun cuando te dio aplausos, dejó los músculos del alma contracturados. Por eso el descanso que necesitas no es solo dormir mejor, es dejar de actuar para volver a habitar, es renunciar a la versión siempre bien, para poder llorar delante de Dios sin miedo a desarmarte. Es aceptar que el lugar más seguro para romperte es su presencia, porque allí el que te recompone no usa pegamento barato ni te deja líneas de fractura vergonzosas. Allí la recomposición viene con identidad, viene con nombre propio, viene con propósito. El diagnóstico entonces se resume así: el enemigo ganó terreno en ti, donde dejó de haber habitación continua. Tus palabras firmaron pactos con el miedo. Tus hábitos abrieron puertas sin querer. Tus culpas mantuvieron abiertas ventanas, y todo eso se puede revertir si vuelves al abrigo como dirección permanente, si cambias la llave de la boca, si cierras lo que abriste por cansancio, si aceptas ser sanado sin tener todas las respuestas. Y para que el paso que sigue no te encuentre distraído ni a la defensiva, deja que esta última línea de esta parte conecte sin interrupciones con lo que viene. Porque ahora que sabes qué te pasa y cómo se abrió, necesitas escuchar la advertencia amorosa pero firme de Dios sobre lo que se pierde cuando uno decide ignorar este diagnóstico y lo que se salva cuando uno lo atiende a tiempo. Y esa advertencia, que no viene para asustarte sino para despertarte, es el próximo latido que vas a oír. Antes de que mires hacia otro lado y vuelvas a archivar lo que sientes en el cajón de "después veo", déjame decirte con el peso de quien ama tu alma, que en la vida espiritual la omisión también escribe historias, porque cuando el corazón conoce la grieta y decide convivir con ella como si fuera parte del diseño, no solo entra agua, entra costumbre, y la costumbre de vivir a la intemperie termina convirtiéndose en teología personal. Empiezas a creer que la paz es un lujo, que la salud del alma es para otros,
que el sueño reparador es un recuerdo, que el gozo maduro es un mito, y sin darte cuenta te instalas en una tierra de nadie, donde el enemigo no necesita gritar para mandar, le basta con susurrarte, no pasa nada, cada noche. Y ese no pasa nada es el sedante con el que te roba años enteros, porque si no atiendes la grieta, las decisiones comienzan a salir desde un centro dañado, el propósito se ve por un espejo empañado, las relaciones se sostienen por inercia, la oración se reduce a un SOS ocasional, la palabra se vuelve cita esporádica y la fe, en lugar de ser una casa, se vuelve una carpa que el primer viento arranca del suelo. Y aquí no hay exageración, hay misericordia diciéndote la verdad. Cuando uno desatiende lo visible termina obedeciendo al caos. Por eso la Escritura no juega con eufemismos cuando describe la intención del adversario, la nombra con precisión quirúrgica. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10a. Y cuando no escucha resistencia, no necesita violencia. Avanza por abandono, roba por descuido, mata por agotamiento, destruye por resignación. Si eliges seguir como estás, si te convences de que así es la vida y a todos les pasa, no solo se te va el brillo, se te curva la columna interior y empiezas a mirar el futuro con el cuello torcido. Y un futuro visto desde el cansancio se planifica pobre, se sueña chico, se decide tibio. Y la tibieza no es un clima inocente, es un territorio útil para cualquier plaga emocional, porque lo que no se sella con la verdad se pudre con medias verdades, y las medias verdades son el idioma favorito del miedo. Por eso cuando callas demasiado tiempo, tu discernimiento se vuelve torpe, te haces experto en dudas y principiante en obediencia, y como consecuencia aceptas trabajos que te secan, vínculos que te drenan, hábitos que te enfrían, pensamientos que te infestan, hasta que una mañana te levantas y no reconoces tu propia voz pidiéndote permiso para existir. Y aún entonces el cielo te sigue hablando con mansedumbre y firmeza. Sal de ahí, vuelve al abrigo, deja de dormir al raso del ya veremos, porque cada día que pasa sin regresar al refugio es un día en el que la ansiedad perfecciona su algoritmo sobre tu mente y el cuerpo, que es honesto, responde con lo que puede. Opresión en el pecho, sueño fragmentado, inflamaciones sin causa aparente, dolores viajeros, picos de adrenalina a deshora, señales que no vienen a condenarte sino a avisarte que estás viviendo sin techo. Cuando digo advertencia profética no hablo de catástrofes cinematográficas, hablo de la matemática espiritual que se cumple aunque no la mires, porque el alma sin abrigo tiende a la intemperie tiende al miedo, el miedo tiende al control, el control tiende al agotamiento, el agotamiento tiende a la enfermedad, y la enfermedad del ánimo abre la puerta a la enfermedad del cuerpo. No es superstición, es coherencia. Por eso el Espíritu se nos anticipa con promesa y amonestación a la vez. Nos dice, habita, y nos explica qué ocurre cuando visitas. Nos ofrece sombra y nos muestra el precio de caminar bajo sol de justicia sin agua ni nube. Y de nuevo, la palabra nos coloca la ruta sin poesía cómoda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y si habitar es promesa, deshabitar es exposición. Y el expuesto no solo sufre, contagia climas, porque un corazón que vive a sobresaltos termina estresando una casa. Y una casa estresada educa hijos ansiosos, y la ansiedad heredada se confunde con temperamento cuando en verdad era atmósfera. Por eso, esta advertencia no es solo por ti, es por los que te miran, por los que aprenden tu manera de respirar, por los que sin palabras reciben tu lectura del mundo. Y si tú lees el mundo como amenaza constante, tus amados terminarán leyendo igual, hasta que alguien rompa la narrativa y vuelva a escribir refugio sobre el dintel de la puerta. No ignores otro detalle que suele pasar desapercibido cuando uno se acostumbra al desgaste. La culpa se vuelve directora de orquesta y te dirige una sinfonía triste donde cada instrumento toca a destiempo. Porque la culpa te hace creer que no mereces cobertura, que ya fallaste demasiado, que Dios tiene cosas más importantes que atender. Y esa mentira elegante es de las más peligrosas. Te deja sentado fuera del templo cuando el Santo de los Santos te estaba invitando adentro. Y ahí, en el umbral, pasan los años, pasan las oportunidades, pasan las estaciones,
Y tú sigues pidiendo perdón por lo mismo, sin aceptar que ya fuiste perdonado. Sigues pagando facturas que el Cordero ya canceló. Sigues rechazando el abrazo porque piensas que primero tienes que ordenar la casa, cuando el único que puede ordenarla como se debe es el que está tocando a la puerta. Y mientras ese malentendido persiste, la espada que podría sanarte se queda envainada. Por eso, la Escritura nos confronta con una imagen que no es ornamento, sino cirugía. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y como toda espada eficaz, si no la dejas entrar, la infección avanza. Y cuando la infección avanza, lo que ayer era un pellizco, hoy se vuelve hábito. Y lo que era hábito mañana se vuelve identidad. Y lo que fue identidad termina siendo destino. Y entonces ya no dices, me siento cansado, dices, yo soy así. Y en ese soy así, el enemigo firma contratos a largo plazo. Tampoco subestimes la economía del infierno, porque él no desperdicia tus distracciones, las invierte. Si cada noche entregas la última media hora a una pantalla que te entumece en lugar de a una palabra que te limpia, si cada mañana pones tu oído primero en un feed que te congestiona y no en una promesa que te alinea, si cada conversación difícil la resuelves con ironía en vez de con verdad, si cada ofensa la guardas en formol para sacarla a mirar cuando te conviene, esa suma de decisiones pequeñas compone una liturgia diaria sin Dios. Y una liturgia sin Dios es una puerta giratoria donde entra de todo y no sale nada. Y sí, puedes seguir sobreviviendo así. Muchos lo hacen, pero el costo lo paga tu interior con cheque de futuro. Porque lo que hoy toleras como zumbido mañana se instala como coro. Y si el coro canta lo suficiente, tu cuerpo intenta apagar la música a su manera, apagándote a ti, bajando el volumen de tus ganas, quitándote el gusto, confundiéndote el apetito, alterándote el sueño. Y cuando ya el cuerpo grita con señales, vuelves a buscar a Dios corriendo y Él te recibe. Sí, siempre te recibe, pero tú llegas tarde a cosas que no era necesario perder. Que esta advertencia no te produzca vergüenza, sino lucidez, porque el cielo no te habla así para humillarte, sino para rescatarte sin anestesia. Te pone delante la balanza para que peses realidades. De un lado, seguir como vas, normalizar la filtración, convivir con el moho del miedo, hacer paces con el así me tocó, arriesgar el propósito por comodidad. Del otro, volver al abrigo, ordenar la boca, cortar accesos, ajustar hábitos, aceptar perdón, levantar murallas con manos temblorosas pero obedientes. No es una elección teórica, es la curva que define tus próximos meses. Y la voz del Señor no te la plantea como amenaza, sino como oportunidad urgente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10b. La abundancia aquí es clima del alma, es sistema inmune de la esperanza, es paz que no pide permiso al entorno, es un tipo de salud que no se explica con parámetros simples y sin embargo se nota en todo, en cómo hablas, en cómo duermes, en cómo decides, en cómo amas, en cómo te tratas, en cómo se respira en tu casa. Y esa abundancia comienza con una elección que no puede seguir postergándose, porque cada aplazamiento es un sí tácito al desgaste. Y porque te quiero entero y no a medias, porque creo que el Espíritu te trajo hasta aquí para mover una piedra pesada. Termino esta parte con una transición que te pido recibas como mano extendida y no como empujón, porque las advertencias son aún más fértiles cuando vienen acompañadas de carne y hueso, de historias que prueban que la puerta se abre y la casa se seca. Así que en el siguiente latido te voy a introducir a vidas que caminaron exactamente por donde tú estás, que eligieron atender la grieta a tiempo y vieron cómo lo invisible empezaba a firmar cambios visibles. Historias que no adornan, historias que aterrizan lo que la palabra promete para que no te quedes solo con teoría, sino que reconozcas en otros la posibilidad real de tu propia restauración. Para que lo dicho deje de ser un concepto y se vuelva carne que respira delante de ti. Acércate conmigo a dos historias que nacen de la misma tierra que tú pisas, con los mismos ruidos de ciudad, con el mismo calendario apretado, con las mismas preguntas que te has hecho cuando apagas la luz y te quedas solo con tu voz interior. Porque lo que más cura a un corazón cansado es ver que alguien con un dolor parecido encontró la puerta y la cruzó, y desde el otro lado pudo decir que sí, que valió la pena sostener la fe,
hasta que la promesa se volvió clima y no solo teoría. La primera vida que te presento podría habitar a 2 calles de tu casa y llamarse como alguien que conoces, pero para cuidarla la llamaremos Mariela, una mujer de 42 años en una ciudad latinoamericana que nunca frena, contadora en horario de oficina, madre en horario completo, hija de una madre enferma a la que visitaba 3 veces por semana, sostén emocional de una familia grande que la miraba como si fuera una columna que no se puede quebrar, y sin embargo por dentro se sentía hecha de vidrio. Los análisis decían que estaba bien, pero el peso en el pecho era una piedra húmeda que no soltaba. El sueño se le cortaba a las 3:10 de la madrugada, como si una mano invisible la llamara por su nombre. La ansiedad le hacía tragar en seco en los pasillos del hospital. Los domingos en la tarde le sabían a gris. Y en la iglesia, aunque amaba a Dios, había domingos en que se sentía espectadora debajo de una lluvia que no la tocaba, hasta que un día llegó al consultorio del pastor con los ojos cansados de sostener a todos y le dijo sin rodeos que estaba funcionando por obligación y que si ella se caía, nadie tendría a quien acudir. Y esa confesión partió la costra que la asfixiaba y dejó que la verdad respirara, y entonces el pastor no le recitó fórmulas, la sentó, le abrió la Biblia en Salmo 91 y le pidió algo que a primera vista sonó a demasiado simple para un dolor tan complejo, que durante 21 amaneceres, antes de mirar el teléfono, se pusiera de pie al lado de su cama, nombrara su propia casa, dijera su nombre dentro de cada promesa y leyera en voz alta hasta que la voz dejara de temblar, que después guardara 1 minuto de silencio para que el cuerpo registrara la paz como un dato, que a la semana siguiente eligiera una puerta concreta que estuviera drenando su alma y la cerrara sin excusas. En su caso, un vínculo de conversación diaria con alguien que solo multiplicaba su culpa, y que los lunes hiciera un ayuno hasta el mediodía, leyendo Hebreos 4:12 y pidiéndole al Señor que esa espada cortara las fibras de angustia que ella no alcanzaba. Y Mariela salió de esa oficina sin fuegos artificiales, con el mismo tráfico esperándola, con las mismas cuentas a fin de mes, con la misma madre enferma, pero con un mapa que por primera vez no prometía un alivio instantáneo, sino un cambio de atmósfera sostenido. Y empezó, y los 3 primeros días lloró sin querer, mientras leía porque las palabras le pesaban. El 4.º día se le quebró la voz en "No temerás al terror nocturno", porque era exactamente su guerra. El 7.º durmió 7 horas seguidas por primera vez en meses. El 12.º descubrió que la opresión en el pecho no la acompañó en el transporte. El 14.º tuvo la fortaleza para cortar esa conversación diaria que la hundía y pidió perdón donde debía y perdonó donde no le debían. El 21.º llegó a la oficina con una calma tan nueva que sus compañeros le preguntaron si había cambiado la rutina de café. Y cuando cayó en cuenta de que la paz empezaba a quedarse, no como visita, sino como residente, hizo algo que nunca había hecho. Escribió de su puño y letra una oración en un papelito pegado al espejo del baño con las palabras de Juan 10:10 completas para leerlas mientras se lavaba la cara. Primero el hurto, la muerte y la destrucción, y luego la abundancia, y cada mañana elegía de qué lado de la frase quería vivir. Y aunque su madre no se curó de un día para otro y la economía no mejoró por arte de magia, el cielo que tenía por dentro cambió, y con ese cielo nuevo dejó de entrar humedad a su casa, y al cabo de 3 meses la migraña que la visitaba cada domingo se despidió sin explicación clínica. El sueño regresó como un amigo al que se le pone mesa. La Biblia dejó de pesar y empezó a arder. Y esa historia sigue, pero basta con decirte que el día en que Mariela recibió un diagnóstico difícil para sí misma, no tembló como antes porque tenía la casa sellada y el abrigo puesto, y pudo decir con voz sin temblor que no temería al terror nocturno ni a saeta de día, porque ella había aprendido a habitar y no a visitar, y que aunque su exterior se gastara, su interior se renovaba con una fidelidad que no se paga con dinero. La segunda vida que te acerco puede llamarse Fabio, aunque su madre le diga Fabián cuando está ternura y Fabián Andrés cuando está enojada. 28 años, repartidor en moto por las calles estrechas de un barrio que sube y baja, jugador de fútbol de barrio los domingos, hijo de una abuela que ora y de un padre que aparece y desaparece, con una racha de ataques de pánico que no se le notaban en la foto.
pero le dejaban las manos frías y la quijada trabada cuando el semáforo se ponía en rojo. En el bolsillo llevaba siempre 3 pastillas por si acaso. Y en el corazón, una vergüenza silenciosa porque no se sentía hombre si admitía que tenía miedo. Hasta que una noche, de esas en que uno se queda mirando el ventilador como si fuera un reloj de pared, encendió un video que hablaba de cobertura y escuchó palabras que parecían relatadas desde su propio pecho. Y no apagó, se quedó, y al terminar sintió algo que no sentía desde niño, ganas de intentar otra vez, y se presentó a la célula de jóvenes con una mochila más pesada que la moto. Y cuando le preguntaron qué necesitaba, por primera vez no dijo trabajo, ni plata, ni novia, dijo paz. Y el líder no fue espectacular. Le enseñó a orar de pie como quien toma posición de batalla. Lo mandó a arrancar el día con el Salmo 91 pronunciado en primera persona y a cerrar cada noche con Hebreos 4:12 en voz, casi susurro. Lo desafió a que escogiera el lunes como ayuno parcial, porque el lunes define la semana, y a que dejara de dormir con el teléfono en la mano, porque la pantalla le robaba el alba, y el alba es territorio donde los valientes plantan bandera. Y Fabio, que nunca había sido constante en nada, fue constante en esto. Puso en su casita una silla que bautizó la esquina de sombra, y ahí se paraba cada mañana. Y el primer semáforo en rojo después de la primera semana no lo encontró con pastilla en la boca, sino con un versículo en la lengua. Y cuando el pecho le quiso apretar, recordó: escudo y adarga es su verdad. Y se lo dijo a su propio cuerpo. Y el cuerpo, que es obediente cuando el espíritu manda, aflojó, y hubo recaídas. Sí, el 5.º lunes, el 8.º viernes, el día que lo chocaron, y cayó con la moto sobre la rodilla y sintió que el mundo se le venía encima. Pero en vez de correr a esconderse en la vieja cueva de su cuarto oscuro, se presentó a su esquina de sombra con la pierna vendada y una voz quebrada, y repitió: tú sanas todas mis dolencias. Hasta que el llanto le barrió el orgullo y pudo entregarle a Dios el miedo específico que nunca había nombrado. Y lo que pasó después no se mide en likes, se mide en coraje, porque al mes ya se había atrevido a hablarle a su padre con respeto, pero sin la vieja chaina de culpable. Al segundo mes había devuelto a su ex la caja de recuerdos que lo amarraba a una versión enferma de sí mismo. Al tercero había logrado dormir 5 noches seguidas sin ese sobresalto de las 3 de la mañana. Y un sábado, cuando la abuela lo abrazó y le dijo: tu cara cambió, entendió que la cobertura primero cambia los rasgos del alma y luego las facciones de la cara. Y sonrió, porque por primera vez en años sintió que la palabra abundancia tenía su olor y no solo el de otros. Y desde entonces, si lo ves en el cruce a la hora pico, quizá no distingue el que va con él, pero su semáforo en rojo ahora es un altar donde repite sin vergüenza que no temerá y que habita. Y debajo del casco, un joven que fue esclavo del pánico, ahora habita en paz. Para completar el cuadro de realidad, escucharás quizá que eso es suerte o coincidencia o sugestión. Pero por respeto a tu inteligencia y a la experiencia de tantos años, no insultes a tu propia batalla con explicaciones baratas. La suerte no sostiene 21 amaneceres fieles. La coincidencia no ordena el sueño por semanas. La sugestión no produce perdones concretos, ni decisiones que duelen en el instante y sanan en el proceso. Lo que sostiene, ordena y produce es la combinación de un corazón que vuelve al abrigo y una palabra que entra como espada y cura como bálsamo, y un Dios que no se cansa de inclinarse. Y si estás preguntándote si esa puerta también es para ti, aunque tu historia sea más enredada, aunque tengas pecados que te avergüenzan, aunque hayas prometido y fallado 100 veces, te respondo sin rodeos que sí, porque la condición no es un currículum limpio, sino un sí honesto, y ese sí se dice con la boca y se firma con el cuerpo cuando te levantas mañana a pronunciar la cobertura antes que cualquier otra voz. Y para que el paso siguiente no quede en el aire y el puente se vea entero, quédate conmigo, porque ahora, después de ver piel y huesos cambiando de clima, necesitas oír la promesa de restauración que el Señor dejó escrita como contrato de vida para almas quebradas que deciden habitar y no huir. Si después de mirar de cerca esas vidas sentiste que algo en tu pecho pidió su turno, como quien levanta la mano en una sala silenciosa, entonces escucha con atención, porque lo que viene no es teoría piadosa, sino la respuesta firme de Dios cuando alguien, con la verdad en la boca y las manos abiertas,
se planta frente al altar y dice: yo también. Porque la restauración que te voy a anunciar no depende de si tu pasado fue impecable, ni de si tu fe es perfecta. Depende de un pacto más antiguo que tu herida, un pacto que no caduca con tus recaídas y que hoy vuelve a pronunciar tu nombre con una ternura que desarma. Y esa restauración no es un parche para llegar al viernes. Es una reconstrucción desde los cimientos para que la próxima tormenta no sea dictadora de tu ánimo ni verdugo de tu cuerpo. Y por eso hoy se te promete descanso real donde había alarma, sueño profundo donde había vigilia, valentía tranquila donde había sobresalto, claridad limpia donde había confusión. Y sí, cobertura en tu casa para que lo que entraba sin pedir permiso empiece a golpear y encuentre puerta cerrada por dentro. Porque cuando el Señor dice abrigo, no habla en metáforas bonitas, habla de techo, de sombra, de muro y de mano sobre tu coronilla mientras duermes. Y ese es el destino que se activa cuando eliges habitar, no por ratos, sino como dirección de vida. La promesa no se te entrega desnuda, viene vestida con palabra que respira, y esa palabra hoy te mira a los ojos y declara sin titubeo que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y no se trata de negar el mundo ni de repetir frases como amuletos. Se trata de que la verdad del Altísimo se vuelva el clima interior que regule tu pulso cuando la noticia sea mala, que sea el timón cuando la ciudad grite, que sea la almohada cuando la noche se alargue. Se trata de que vuelvas a pronunciar en presente lo que a veces relegaste al pasado, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, sea tu domicilio espiritual y no un versículo decorativo. Y cuando esa sombra se vuelve domicilio, el cuerpo lo nota, los pensamientos lo obedecen, los miedos se organizan en su sitio y la ansiedad pierde la iniciativa. Porque lo que el enemigo impulsaba desde la grieta, ahora encuentra cemento fresco. Y tú, que te sabías frágil, empiezas a descubrir una fortaleza que no te infla el pecho de orgullo, sino que te sostiene las rodillas para volver a orar sin vergüenza. Y si preguntas qué hace Dios con lo que ya está roto, la promesa te contesta con precisión. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y allí donde otros te diagnosticaron carácter difícil o mala suerte, el Espíritu traza en tu interior una sanidad que no humilla la medicina, la precede y la acompaña. Y allí donde tú mismo te declaraste caso perdido, el Señor recoge tus pedazos, los unge, los junta, los venda y lo dice con una belleza feroz. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en esa venda hay paz, hay tiempo, hay paciencia, hay autoridad, hay una suavidad que no te infantiliza, te dignifica. Y de pronto la costumbre de sobrevivir todos los días encuentra un rival que la derrota en silencio. La promesa también alcanza a tu casa. Y esto importa en una tierra nuestra donde en una misma mesa se sientan 3 generaciones, donde la abuela ora en voz baja con el rosario gastado y el hijo corre contra el reloj de la ciudad y la hija guarda preguntas sin estrenar. Importa porque las casas respiran según el corazón que más fuerte late adentro. Y si tú eres ese corazón cansado, hoy se te promete una respiración nueva para que la sala se convierta en refugio y no en campo minado. Para que las noches vuelvan a ser noches y no turnos de guardia sin paga. Para que el comedor deje de ser oficina y vuelva a ser mesa de gracia. Y no es romanticismo, es gobierno del espíritu en climas pequeños. Es Isaías susurrándote que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando cruces la puerta con temor, es el Salmo recordándote que no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Y que si en tu barrio hay noticias que inquietan, o en tu escuela circulan miedos que enferman, la sombra sobre tu tejado no será invisible para tu fe. Será comprobable en la calma que no se negocia, en la lucidez que no se compra, en la alegría que regresa a horas impensables. Y así, poco a poco, el apellido se limpia de suscripciones a la ansiedad heredada y empieza a heredar otra cosa, una paz testaruda que se niega a rendirse. No te oculto que la promesa incluye batalla, pero no como antes. Ya no pelearás para que Dios te mire, pelearás sabiendo que Dios ya puso su mano sobre tu espalda, y esa diferencia es la que cambia todo, porque la abundancia de la que habló Jesús no es un aplauso de estadio, sino una vida que se sabe sostenida mientras lava platos,
discute con respeto, duerme sin farmacéutica cotidiana, elige con criterio y suelta con confianza. La abundancia es energía para amar sin quemarte, es foco para trabajar sin quebrarte, es paciencia para escuchar sin drenarte, es piedad para tratarte a ti mismo sin torturarte. Y a ese paisaje se llega por camino angosto pero seguro, se llama presencia. Y en ese camino ya no te acompaña la voz que te acusa, te acompaña la voz que te recuerda lo que ya se firmó por ti. Y por eso, aunque el diagnóstico no cambie de la noche a la mañana, tú cambias la manera en que lo recibes y el diagnóstico pierde su poder de dictador. Y aunque el mercado esté duro, tú dejas de vender tu paz al primer postor. Y aunque el WhatsApp traiga malas noticias, tú no ofreces tus horas a la ansiedad como tributo, porque algo más fuerte que el miedo tomó asiento en tu sala y se llama señorío. La promesa alcanza tus mañanas. Y aquí quiero que lo recibas como quien recibe instrucciones para el próximo amanecer. Porque el cielo no te suelta un todo va a estar bien y te deja solo. El cielo te prepara la agenda secreta de los que habitan. Y la agenda empieza con una cita en la que él llega antes, con una palabra que afila tu discernimiento y apaga la alarma que antes sonaba sin permiso. Empieza con una cobertura pronunciada con tu propia voz para que tu alma oiga de tu boca a quién le pertenece el día. Empieza con una renuncia explícita a las frases que te han atado y a las llaves que abrían cuartos húmedos. Empieza con una gratitud que no niega el dolor, pero le dice quién manda. Y termina con el descanso de saber que no te toca sostener el universo con tu cuello, que puedes delegar en Dios lo que no está en tu mano, que puedes caminar a ritmo humano sin descuidar lo sagrado. Y si hoy preguntas si esto será cierto también para ti, que fracasaste, que mentiste, que te fuiste, que volviste, que prometiste y no cumpliste, que te enojaste con Dios y lo dijiste, la promesa te responde que sí, porque el contrato que se te ofrece no está basado en tu consistencia, sino en su fidelidad. Y cuando la fidelidad de Él toca tu variabilidad, lo variable empieza a volverse constante de a poco. Y eso que te daba vergüenza contar se transforma en testimonio útil para otro cansado que llegará mañana con tu misma cara de hoy. No hay promesa sin sello. Y hoy el sello es esta frase que quiero que se quede escrita adentro, como si la hubieras grabado en madera. No viviré a la intemperie. Porque quien se lo repite hasta creerlo, empieza a construir paredes, y quien construye paredes vuelve a tener techo, y quien vuelve a tener techo duerme, y quien duerme bien decide mejor, y quien decide mejor ama mejor, y quien ama mejor se enferma menos por dentro. Y esa cadena bendita es el lenguaje cotidiano de la restauración. Por eso, si ahora mismo el cuerpo te pide un suspiro largo, dáselo. Si los ojos se mojan sin permiso, deja que se mojen. Si la memoria te trae un episodio que huele a abandono, tráelo a la mesa, porque la promesa de hoy no es esconderlo bajo la alfombra, es cubrirlo con gloria. Y aunque no entiendas cómo, vas a notar que el resentimiento se afloja, que la culpa se queda sin discurso, que el miedo deja de dirigir la orquesta y que una fe sin estridencias pero tenaz empieza a tomar decisiones en tu nombre, mientras vuelve a sonar una canción antigua que creías olvidada. Esa que dice, contigo en la sombra estoy seguro. Y para que esta promesa no se quede como un cuadro bonito colgado en la pared de una sala que nadie usa, para que baje a la cocina, al transporte, a la oficina, a la universidad, a la cama donde te cuesta dormir, voy a conducirte ahora hacia la práctica concreta que enciende este contrato cada día, como quien gira una llave y enciende la luz. Y esa guía no serán tareas imposibles ni listas interminables. Serán pasos precisos que te pondrán en la ruta de los que habitan. Y si lo sostienes, verás con tus propios ojos cómo lo invisible reordena lo visible, hasta que tu propia historia se vuelva la prueba viva de que la restauración no fue un discurso, sino un camino. Para que lo prometido descienda del papel al pulso y no se quede como un cuadro hermoso colgado en la pared del alma, toma este camino sencillo y contundente que enciende la cobertura desde el amanecer hasta que cierras los ojos, porque lo que más necesita tu historia ahora no es una teoría más, es una rutina sagrada que pueda repetirse incluso en días torcidos, una secuencia breve que perfora la inercia y le recuerda a tu cuerpo y a tu casa quién gobierna. Y por eso empezamos por lo primero y más eficaz: abrir la mañana entregándole la llave del día al que venció a la noche, y abrirla no con pensamientos difusos, sino con palabra pronunciada.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa espada no opera si la dejas envainada en un estante, se activa cuando la boca la desenvaina, y por eso al despertar, antes de mirar cualquier pantalla, ponte de pie junto a tu cama, respira hondo 3 veces y lee en voz alta el Salmo 91 completo, trayéndolo al presente con tu nombre. Di: yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo digo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Y deja que cada línea golpee la puerta del miedo como un martillo paciente hasta que la madera ceda. Y cuando termines, guarda 1 minuto de silencio con las manos abiertas. Deja que la calma se deposite en el pecho como una manta tibia y permite que tu sistema nervioso aprenda un idioma nuevo al amanecer, porque si instruyes tus mañanas, tus noches aprenden a obedecer, y cuando tu alma ha oído tu propia voz proclamar el refugio, las noticias del día pierden su derecho a ser oráculo y pasan a ser datos bajo autoridad. Y si alguien te pregunta por qué tan temprano, respóndete por dentro que la abundancia de vida que prometió Jesús no espera a media tarde. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia se cultiva en el alba, cuando el mundo todavía no reclama la agenda y el corazón elige quién será su primer interlocutor. Como no basta con encender la luz si dejas la ventana abierta a la intemperie, el segundo movimiento es cerrar la puerta por donde se escapa tu paz. No 10 puertas a la vez para cansarte, una puerta concreta y medible cada semana para recuperar territorio con firmeza y misericordia. Y esa puerta puede tener forma de conversación que se volvió drenaje y no edificación, de hábito nocturno que te roba la claridad del amanecer, de comparaciones que abren la compuerta del rencor, de culpa vieja que se alimenta de cada recuerdo. Y aquí no vas a especular, vas a decidir, vas a tomar esa única fuga prioritaria y la vas a sellar con palabras y con acto. Vas a declarar en voz audible que renuncias a ese acuerdo y que te colocas bajo sombra real. Vas a escribir en un papel la puerta que cierras y la vas a presentar en oración para terminar rompiéndola o guardándola donde no la veas. Vas a reemplazarla por un gesto nuevo que ocupe el lugar de la fuga, una llamada que bendice en lugar de la conversación que envenena, un salmo en lugar del scroll automático a medianoche, una caminata breve en lugar de la comparación que te roba el oxígeno. Y cada vez que la vieja puerta golpee pidiendo su sitio, la vas a recibir con el mismo versículo que te ancla: escudo y adarga es su verdad. Vas a pronunciarlo aunque no tengas ganas, porque el cuerpo aprende por repetición y el alma por obediencia. Y cuando te sorprendas a mitad del día volviendo al hábito que cerraste, no te condenes. Regresa, vuelve a cerrar, vuelve a pronunciar, vuelve a habitar, porque el objetivo no es una performance perfecta, es un corazón perseverante. Y si alguien te susurra que no sirve, recuérdale a tu propia mente que los cimientos no hacen ruido cuando se consolidan, pero sostienen toda la casa cuando llega el viento. Para consolidar el terreno recuperado y darle al alma un día de cirujano donde la espada trabaje más hondo sin interrupciones, aparta un espacio semanal de consagración sencilla y valiente que combine cuerpo y espíritu para realinear todo lo que quedó suelto. Elige un día. Muchos escogen el lunes porque define el tono de lo que sigue, y ayuna hasta el mediodía con intención clara. No para impresionar a nadie, ni para castigarte, para afinar la escucha, para que la ansiedad sepa que no manda, para que el deseo aprenda a obedecer. Y en ese tramo de la mañana, lleva a tu boca Hebreos 4:12 con calma, pronúncialo despacio, deja que la palabra penetra, te recuerde que hay capas que nadie ve donde solo Dios opera. Y a continuación, vuelve al Salmo 91, como quien se pone la armadura pieza por pieza. Nombra a los tuyos, nombra tu calle, nombra tu trabajo, nombra tu cuarto, nombra tu sueño, nombra tu historia, y cierra ese momento proclamando en voz alta la segunda mitad de Juan 10:10. Tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Y sella con gratitud por lo que ya está ocurriendo, aunque todavía no se vea del todo, porque la gratitud no es etiqueta de educación.
Es la llave que ajusta el clima interior para que la semilla no se queme. Y si en ese día la debilidad aparece con fuerza o la tentación te susurra que postergues, responde con un gesto pequeño de fidelidad. Lee una sola línea, aunque no puedas leer 10. Respira una sola vez profunda, aunque no tengas 5 minutos. Pronuncia una sola promesa, aunque no te salga el capítulo entero. Porque en la lógica del reino, lo poco fiel gobierna sobre lo mucho que se dispersa. Y semana tras semana notarás el patrón que buscabas y no conseguías. Menos sobresaltos por nada, menos obsesión con cada sensación del cuerpo, menos acuerdos con el miedo, más presencia sobria, más sueño que repara, más lucidez al decidir, más paz que se queda cuando la casa se apaga. Como todo camino exige recordatorios visibles para el día en que el ánimo falte, ancla esta guía con señales concretas que le hablen a tus sentidos cuando la cabeza quiera olvidar. Pon una Biblia abierta en el lugar de paso obligado de tu casa y manténla en el mismo salmo hasta completar los 21 amaneceres. Escribe a mano Juan 10:10 completo y pégalo en el espejo del baño con un círculo alrededor de la promesa para que tu rostro la lea mientras te lavas. Guarda en el teléfono un audio tuyo leyendo Hebreos 4:12 para oírlo en el transporte público como quien se vacuna de ansiedad. Asigna una silla o un rincón de tu casa como sombra, no por superstición, sino por disciplina estética que educa el corazón. Y cada vez que te sientes ahí, el cuerpo sabrá que se abre un paréntesis santo. Y todo esto no será teatral si mantienes el centro claro. No haces esto para ganar puntos con Dios. Lo haces porque su sombra ya está extendida y tú eliges pararte debajo. No haces esto para fabricar milagros. Lo haces porque la vida abundante se activa cuando el alma se rinde a la palabra. No haces esto para huir de la realidad, lo haces para gobernarla desde el lugar correcto. Y si alguna mañana fallas, vuelve por la tarde. Si un lunes se te escapa, toma el martes. Si una puerta que cerraste se vuelve a abrir, vuelve a cerrarla. Y cada regreso contará más que cada tropiezo. Y cuando te sorprendas 2 semanas después explicándole a otro cómo leíste el salmo en primera persona y cómo cambió el aire de tu cuarto, sabrás que el hábito ya no es un esfuerzo, es identidad. Y entonces la promesa deja de colgarse en la pared y empieza a cocinarse en tu olla, a moverse en tu calle, a acostarse contigo sin pedir permiso a la alarma. Y como lo ya encendido necesita una llama mayor que sostenga lo aprendido y selle con aceite lo que el bisturí abrió, permanece conmigo porque ahora te voy a llevar de la mano a hablar con Dios en voz viva, a una oración guiada que vas a repetir con tus palabras o con las mías, pero con tu corazón entero. Una conversación donde se firman pactos y se caen cadenas en el mismo gesto y donde el miedo, al escuchar su nombre, aprende a salir por la puerta y no por la ventana. En este punto no quiero despedirme, quiero sellar, porque lo que encendiste hoy necesita ser presentado delante de Dios como ofrenda sencilla y valiente. Así que si puedes, baja los hombros, pon una mano en el pecho y otra abierta como quien recibe y ora conmigo sin prisa. Deja que cada palabra te atraviese como aceite que entra por las grietas y no como discurso que suena bonito y se evapora. Repite con tu propia voz. Si te nace o deja que mi voz te lleve mientras tu corazón afirma por dentro: Señor Jesús, vengo como estoy, sin máscaras, con cansancios viejos y miedos que no sé nombrar. Me pongo bajo tu sombra porque entendí que lejos de ti me convierto en terreno abierto para cualquier tormenta. Hoy renuncio a los pactos que hice con el miedo y con la desesperanza. Cierro la puerta del hábito que me drena. Retiro mi nombre de toda frase que me encarceló y escribo sobre mi frente tu palabra de vida. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Habito, no visito, habito, no negocio, habito, no pospongo. Que tu palabra viva y eficaz penetre y corte donde nadie más pudo llegar. Que separe lo que es herida de lo que es identidad, lo que es mentira aprendida de lo que es verdad eterna. Sana mis dolencias, las visibles y las que se esconden en mi memoria. Vende mis heridas con tu ternura fuerte. Apaga el terror nocturno con tu paz que no pide permiso. Desactiva la saeta del día con el escudo de tu verdad. Cubre mi casa, mi cama, mi mesa, mi calle, mi trabajo, mi cuerpo. Toma mi respiración y ordénala. Toma mis noches y devuélveme el sueño. Toma mis decisiones y dame lucidez.
Toma mis relaciones y hazlas refugio. Tomo tu yugo fácil y tu carga ligera. Digo de ti lo que mi alma necesita oír de mi boca. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Gracias, porque hoy comienza una historia distinta, no porque todo afuera cambió, sino porque por fin estoy habitando por dentro, en tu nombre Jesús. Amén. Ahora quiero que dejes un sello visible en el campo de batalla para que la fe no se quede en sensación y se vuelva acto. Escribe en los comentarios con una frase que tu corazón entienda como compromiso. Puede ser yo creo, puede ser habito bajo tu sombra, puede ser Dios, sáname desde la raíz, puede ser el nombre de la persona por la que necesitas cobertura, pero escríbelo, porque aquí los comentarios no son estadísticas, son altares públicos. Cada amén es un ladrillo más en este muro de protección que levantamos juntos. Y mientras lo haces, imagina que esa palabra queda guardada como un memorial, para que el día difícil te acuerde quién eres y dónde vives, debajo de alas que no se cansan, y porque el fuego que se encendió hoy necesita madera para mañana. Te desafío con amor y con firmeza a sostener 3 gestos que cambian climas cuando se repiten con fidelidad. Proclamar en voz alta el Salmo 91 al amanecer por 21 días seguidos escribiendo tu nombre dentro. Cerrar cada semana una puerta concreta de drenaje y reemplazarla por una práctica de vida. Y consagrar un día de ayuno parcial con Hebreos 4:12 como bisturí y Juan 10:10 como bandera. No lo hagas perfecto, hazlo constante. No te juzgues por las caídas, cuéntalas como pasos de regreso. No negocies el alba, ahí se decide la atmósfera del resto del día. Y verás cómo el miedo pierde iniciativa, cómo el sueño se acomoda, cómo la mente deja de gritar, cómo el cuerpo obedece a una paz que no había conocido. Quiero pedirte algo que no es marketing, es estrategia espiritual para cuidar lo que Dios comenzó. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana como quien pone una alarma de oración, porque aquí no hacemos entretenimiento, aquí mantenemos encendido un altar, aquí oramos por tu nombre, aquí te acompañamos con palabra fresca cuando el clima del mundo se pone pesado, y cada vez que subamos una nueva enseñanza, una vigilia, una intercesión, una guía práctica, no quiero que la pierdas por distracción. Suscríbete para que no camines solo, para que tengas un recordatorio santo cuando el cansancio quiera dictarte el día, para que te encuentres con una comunidad que pelea contigo y por ti, para que sigamos construyendo juntos esta muralla de fe alrededor de tu casa. Y si conoces a alguien que hoy necesita sombra, envíale este mensaje como quien le acerca una manta en la noche fría. No por ganar números, por salvar corazones cansados. No voy a despedirme con un punto final, voy a dejarte una puerta entreabierta porque lo de hoy fue apenas el inicio. Hay secretos que aún no hemos desplegado, hay prácticas que vamos a profundizar, hay testimonios que te van a sostener en los días grises y quiero que vuelvas para seguir sellando capa por capa esta protección hasta que sea tu nueva normalidad. Si tu espíritu dice sí, escríbelo en los comentarios y suscríbete ahora. Que la próxima palabra no te encuentre lejos, que te halle bajo la sombra del Altísimo, listo para seguir habitando donde la enfermedad pierde permiso y la vida en abundancia se vuelve, por fin, tu manera cotidiana de respirar.